Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitamrita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraj Goswami y traducida por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos leyendo la sección Madhya Lila, pasatiempos intermedios del Señor. Capítulo 19. El Señor instruye a Rupa Goswami. Antes de la creación de esta manifestación cósmica, el Señor iluminó el corazón del Señor Brahma con las instrucciones para la creación y manifestó el conocimiento védico. Exactamente de la misma manera, el Señor, deseoso de revivir los pasatiempos de Vrindavan del Señor Krishna, impregnó el corazón de Rupa Goswami con poder espiritual. Por su poder, Srila Rupa Goswami pudo revivir las actividades de Krishna en Vrindavan, actividades casi perdidas en la memoria. De esta manera, él difundió la conciencia de Krishna en todo el mundo. Toda gloria al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda, toda gloria a Advaita Chandra y toda gloria a todos los devotos del Señor. Tras su encuentro con Sri Chaitanya Mahaprabhu en la aldea de Ramakeli, los hermanos Rupa y Sanatan regresaron a sus hogares. Los dos hermanos elaboraron un plan para poder liberarse de sus actividades materiales. Con ese fin, seleccionaron a 2 brahmanas y les pagaron una gran cantidad de dinero. Los brahmanas celebraron ceremonias religiosas y cantaron el santo nombre de Krishna, de manera que los 2 hermanos pudieran alcanzar muy pronto el refugio de los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sri Rupa Goswami regresó a su hogar llevando consigo barcas cargadas de riquezas en grandes cantidades. Al regresar a casa, Srila Rupa Goswami repartió las riquezas que había traído. Dio el 50% como caridad a los brahmanas y vaishnavas y el 25% a sus familiares. Una cuarta parte de sus riquezas la confió a un brahmana respetable para que la guardase. Esa parte la guardó para su propia seguridad, pues esperaba complicaciones legales. Las 10,000 monedas que más tarde gastaría Sri Sanatan Goswami las dejó bajo la custodia de un tendero bengalí del lugar. Sri Rupa Goswami se enteró de que Sri Chaitanya Mahaprabhu había regresado a Jagannath Puri y que estaba planeando ir a Vrindavan por el bosque. Sri Rupa Goswami envió a 2 hombres a Jagannath Puri para que averiguasen cuándo Sri Chaitanya Mahaprabhu partiría hacia Vrindavan. Sri Rupa Goswami dijo a los 2 hombres: «Debéis regresar enseguida e informarme cuándo va a partir. Entonces haré los preparativos necesarios». Mientras tanto, en Gaudadesha, Sanatan Goswami pensaba: «El Nawab está muy complacido conmigo. Sin duda estoy atado a mis obligaciones. Si de una u otra forma el Nawab se enfada conmigo, yo quedaré muy aliviado. Esa es mi conclusión». Con la excusa de estar mal de salud, Sanatan Goswami se quedó en casa. Así abandonó el servicio del gobierno y dejó de ir a la corte real. Los codiciosos ejecutivos de su equipo de funcionarios y secretarios se ocuparon de los deberes gubernamentales, mientras Sanatan se quedaba en casa estudiando las escrituras reveladas. Sri Sanatan Goswami solía estudiar el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, en compañía de 20 o 30 brahmanas sabios y eruditos. Un día, mientras Sanatan Goswami estudiaba el Srimad Bhagavatam en compañía de los brahmanas eruditos, se presentó de improviso el Nawab de Bengal con otra persona. Tan pronto como vieron entrar al Nawab, Sanatan Goswami y todos los brahmanas se levantaron y le ofrecieron respetuosamente un asiento de honor. El Nawab dijo: «Te he enviado a mi médico y él me ha informado de que no estás enfermo y según pudo comprobar, estás completamente sano. Yo dependo de ti para muchos asuntos, pero tú has abandonado tus deberes en el gobierno y te quedas sentado en casa. Has arruinado todos mis proyectos. ¿Qué pretendes?
Por favor, háblame con franqueza. Sanatan Goswami respondió: ya no puedes esperar más servicios de mí. Por favor, pon a otra persona a cargo de la administración. Enfadado con Sanatan Goswami, el Nawab dijo: tu hermano mayor está actuando como un salteador de caminos. Matando a muchas entidades vivientes, tu hermano mayor ha destruido todo Bengal y ahora tú estás destruyendo todos mis planes. Sanatan Goswami dijo: tú eres el poder supremo de Bengala y tienes plena independencia. Cuando alguien comete un delito, tú le castigas como corresponde. Al escuchar esto, el Nawab de Bengal se levantó y regresó a palacio. Entonces dio la orden de que detuviesen a Sanatan Goswami de manera que no pudiera irse. Por aquel entonces el Nawab se disponía a atacar la provincia de Orissa y dijo a Sanatan Goswami: ven conmigo. Sanatan Goswami contestó: tú vas a Orissa a causar dolor a la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón me siento incapaz de ir contigo. El Nawab hizo detener de nuevo a Sanatan Goswami y le encerró en prisión. Fue entonces cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu partió de Jagannath Puri hacia Vrindavan. Los dos hombres que habían ido a Jagannath Puri a preguntar por la partida del Señor regresaron e informaron a Rupa Goswami de que el Señor ya había salido hacia Vrindavan. Tan pronto como recibió este mensaje de sus dos enviados, Rupa Goswami escribió una carta a Sanatan Goswami diciéndole que Sri Chaitanya Mahaprabhu había partido hacia Vrindavan. En su carta a Sanatan Goswami, Srila Rupa Goswami escribió: nosotros, tus dos hermanos, salimos para ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como sea, debes liberarte y reunirte con nosotros. Rupa Goswami dijo también a Sanatan Goswami: le he dejado al tendero un depósito de 10,000 monedas. Usa ese dinero para escapar de la cárcel. Haz lo necesario para liberarte y ven a Vrindavan. Tras escribir este mensaje, los dos hermanos, Rupa Goswami y Anupama, fueron al encuentro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El hermano menor de Rupa Goswami era un gran devoto. Su verdadero nombre era Sri Vallabha, pero había recibido el nombre de Anupama Malika. Sri Rupa Goswami y Anupama Malika fueron a Prayag. Al recibir la noticia de que Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en la ciudad, se sintieron muy complacidos. En Prayag, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a visitar el templo de Bindu Madhava. Cientos de miles de personas le seguían deseosas de su compañía. Algunas de las personas que seguían al Señor lloraban, otras reían y otras danzaban o cantaban. En verdad, algunas rodaban por el suelo exclamando: ¡Krishna! ¡Krishna! Prayag está situado en la confluencia de dos ríos, el Ganges y el Yamuna. Aunque los dos ríos no podían inundar Prayag con sus aguas, Sri Chaitanya Mahaprabhu inundó toda la región con olas de amor extático por Krishna. Al ver la gran multitud, los dos hermanos permanecieron de pie en un lugar retirado. Desde allí podían ver el éxtasis de Sri Chaitanya Mahaprabhu al contemplar al Señor Bindu Madhava. El Señor cantaba en voz alta el santo nombre de Hari, danzando con amor extático y levantando los brazos pedía a todos que cantasen: Hari, Hari. Todos estaban atónitos de ver la grandeza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En verdad soy incapaz de narrar debidamente los pasatiempos del Señor en Prayag. Sri Chaitanya Mahaprabhu había conocido a un brahmana de Deccan, en el sur de la India, y ese brahmana le invitó a comer y le llevó a su casa. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontraba en un lugar solitario en casa del brahmana de Deccan, Rupa Goswami y Sri Vallabha, Anupama Malika, fueron a verle. Viendo al Señor desde una cierta distancia, los dos hermanos se pusieron sendos manojos de paja entre los dientes e inmediatamente se postraron, tendidos como varas en el suelo, para ofrecer reverencias. Los dos hermanos estaban abrumados de emociones extáticas y recitando versos sánscritos se ponían de pie y se postraban una y otra vez. Muy complacido de ver a Srila Rupa Goswami,
Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo: levántate, levántate, mi querido Rupa, ven aquí. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo entonces: no es posible describir la misericordia de Krishna, pues Él los ha liberado del pozo del disfrute material. El Señor Krishna dijo: una persona puede ser muy erudita en el estudio de las escrituras védicas sánscritas, pero no se le debe considerar mi devoto a no ser que sea pura, esté ocupada en servicio devocional. Yo siento un gran afecto por la persona que, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros, sea un devoto puro y no actúe motivado por el deseo de disfrutar de las actividades fruitivas o la especulación mental. En verdad, a esa persona debe ofrecérsele el mayor respeto y todo lo que él ofrezca debe ser aceptado. Esos devotos son tan dignos de adoración como yo mismo. Tras recitar este verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a los dos hermanos y, por su misericordia sin causa, colocó sus pies sobre la cabeza de ambos. Tras recibir la misericordia sin causa del Señor, los dos hermanos juntaron las manos y, con gran humildad, ofrecieron al Señor las siguientes oraciones. Oh tú, la encarnación más magnánima, tú eres Krishna mismo, que has aparecido en la forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Has adoptado el color dorado de Srimati Radharani y estás repartiendo por todas partes el amor puro por Krishna. Te ofrecemos respetuosas reverencias. Ofrecemos respetuosas reverencias a la misericordiosa Suprema Personalidad de Dios que ha convertido los tres mundos, los cuales vivían en la locura de la ignorancia, y los ha salvado de su enfermiza condición, volviéndoles locos con el néctar del tesoro del amor por Dios. En esa personalidad de Dios, Sri Krishna Chaitanya, cuyas actividades son maravillosas, nos refugiamos por completo. A continuación, Sri Chaitanya Mahaprabhu les invitó a sentarse a su lado y les preguntó: ¿qué noticias tenéis de Sanatan? Rupa Goswami respondió: Sanatan ha sido arrestado por el gobierno de Hussain Shah. Si tuvieses la bondad de salvarle, podría liberarse de ese enredo. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó inmediatamente: Sanatan ha sido ya liberado de su prisión y muy pronto se reunirá conmigo. El brahmana pidió entonces a Sri Chaitanya Mahaprabhu que aceptase el almuerzo. También Rupa Goswami pasó allí el día. Balabhadra Bhattacharya invitó también a almorzar a los dos hermanos y les ofreció los remanentes de comida del plato de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu decidió alojarse al lado del Tribeni, la confluencia del Ganges y el Yamuna. Los dos hermanos, Rupa Goswami y Sri Vallabha, escogieron su alojamiento cerca del Señor. Por aquel entonces, Sri Vallabhadatta se encontraba en Adaila Gram. Cuando supo de la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue a verle al lugar en que residía. Vallabha Bhattacharya ofreció reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Señor le abrazó. Después hablaron durante algún tiempo de los temas de Krishna. Cuando empezaron a hablar de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu sintió un gran amor extático, pero el Señor contuvo sus sentimientos, pues la presencia de Vallabha Bhatta le hacía recatarse. Aunque el Señor se contenía externamente, por dentro hervía de amor extático. No podía contenerlo, y Vallabha Bhatta, dándose cuenta, no salía de su asombro. A continuación, Vallabha Bhatta invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu a almorzar y el Señor le presentó a los hermanos Rupa y Vallabha. Desde lejos, los hermanos Rupa Goswami y Sri Vallabha se postraron en el suelo y ofrecieron reverencias a Vallabha Bhattacharya con mucha humildad. Cuando Vallabha Bhattacharya caminó hacia ellos, ellos se alejaron corriendo. Rupa Goswami dijo: «Soy intocable y muy pecaminoso, por favor, no me toques». Esto causó gran sorpresa a Vallabha Bhattacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, estaba muy complacido, de modo que le habló de Rupa Goswami diciendo lo siguiente. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: «No le toques, pues pertenece a una casta muy baja.
Tú eres un seguidor de los principios védicos y tienes mucha experiencia en la celebración de sacrificios. Además, perteneces a la aristocracia. Al escuchar a los dos hermanos cantar constantemente el santo nombre, Vallabha Bhattacharya pudo entender lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu le quería enseñar. Vallabha Bhattacharya dijo: ¿cómo pueden ser intocables esas dos personas si están cantando constantemente el santo nombre de Krishna? Al contrario, son sumamente elevados. Vallabha Bhattacharya recitó entonces el siguiente verso: Mi querido Señor, quien lleva siempre en la lengua tu santo nombre es más excelso que un brahmana iniciado. Esa persona es gloriosa, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros y aunque desde el punto de vista material sea por ello el más bajo de los hombres. Ese es el maravilloso efecto de cantar el santo nombre del Señor. Por ello, la conclusión es que si alguien canta el santo nombre del Señor, debe entenderse que ya ha realizado todas las austeridades y grandes sacrificios que se mencionan en los Vedas. Ya se ha bañado en todos los lugares sagrados de peregrinaje y ha estudiado todos los Vedas y es un verdadero Arya. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido de escuchar a Vallabha Bhatta citar los Shastras en relación con la posición del devoto. El Señor le alabó personalmente y, sintiendo amor extático por Dios, citó muchos versos de los Shastras. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: la persona que, debido al servicio devocional que es como un fuego ardiente que reduce a cenizas todas las reacciones pecaminosas de las vidas pasadas, reúne las características de pureza de los brahmanas, ciertamente se salva de las consecuencias de los actos pecaminosos, como el haber nacido en una familia de baja clase. Esa persona, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros, cuenta con el reconocimiento de los sabios eruditos. Sin embargo, el que es ateo no gozará de ese reconocimiento, aunque sea un gran sabio erudito en el conocimiento védico. Para la persona que carece de servicio devocional, el haber nacido en una gran familia o nación, el conocer las escrituras reveladas, la práctica de austeridades y penitencias y el canto de mantras védicos son como adornos en un cuerpo muerto. Esos adornos simplemente están al servicio de los imaginarios placeres de la gente común. Al ver el amor extático del Señor, Vallabha Bhattacharya se sintió realmente atónito. También le sorprendió el conocimiento que el Señor poseía de la esencia del servicio devocional, así como su belleza y su influencia personal. Vallabha Bhattacharya hizo subir a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a sus acompañantes a una barca y les llevó a su casa para ofrecerles de almorzar. Mientras cruzaban el río Yamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu vio la brillante negrura de las aguas. En ese mismo instante, el amor extático le llenó de confusión. En verdad, tan pronto como vio el río Yamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu lanzó un grito muy fuerte y se tiró al agua. Al ver esto, todos temblaban, muy asustados. A toda prisa, sujetaron a Sri Chaitanya Mahaprabhu y le sacaron del agua. Una vez sobre la barca, el Señor se puso a danzar. Con el peso del Señor, la barca empezó a oscilar. Se estaba llenando de agua y a punto de hundirse. En la medida de lo posible, Sri Chaitanya Mahaprabhu trató de contenerse ante Vallabhacharya, pero, aunque trató de mantener la calma, su amor extático no se podía refrenar. En vista de las circunstancias, Sri Chaitanya Mahaprabhu acabó por serenarse, de modo que la barca pudo llegar a la orilla de Adaila y atracar allí. Preocupado por el bienestar del Señor, Vallabha Bhattacharya se quedó en su compañía. Tras disponer lo necesario para el baño del Señor, el Bhattacharya le llevó a su casa. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a casa de Vallabha Bhattacharya, muy complacido, ofreció al Señor un cómodo asiento y le lavó los pies personalmente. Vallabha Bhattacharya y toda su familia salpicaron esa agua en sus cabezas. Acto seguido, ofrecieron al Señor ropa nueva, tanto interior como de vestir. Vallabhacharya
adoró al Señor con gran pompa, ofreciéndole perfumes, incienso, flores y lámparas. Con mucho respeto, invitó a cocinar a Balabhadra Bhattacharya, el cocinero del Señor. De ese modo, con mucho afecto y atención, sirvió el almuerzo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. También sirvió a los hermanos Rupa Goswami y Sri Vallabha. En primer lugar, Vallabha Bhattacharya ofreció los remanentes de la comida del Señor a Srila Rupa Goswami. Después sirvió a Krishnadas. Después, Vallabha Bhattacharya ofreció al Señor especias para purificarse la boca. A continuación, le invitó a descansar y le dio personalmente masaje en las piernas. Mientras Vallabha Bhattacharya le daba masaje, el Señor le pidió que fuese a tomar prasadam. Después de tomar prasadam, regresó a los pies del loto del Señor. En ese momento llegó Raghupati Upadhyaya, un sabio muy erudito, gran devoto y caballero respetable del distrito de Tirujita. Raghupati Upadhyaya presentó en primer lugar sus respetos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor le dio sus bendiciones, diciendo: que seas siempre consciente de Krishna. Al escuchar las bendiciones del Señor, Raghupati Upadhyaya se sintió muy complacido. Entonces el Señor le pidió que describiese a Krishna. Cuando el Señor le pidió que describiese a Krishna, Raghupati Upadhyaya comenzó a recitar unos versos que él mismo había compuesto acerca de los pasatiempos de Krishna. Al escuchar estos versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu se vio abrumado de amor extático. Raghupati Upadhyaya recitó: los que sienten temor de la existencia material adoran las escrituras védicas. Unos adoran los smritis, los corolarios de las escrituras védicas, y otros adoran el Mahabharat. En lo que a mí respecta, yo adoro al Padre de Krishna, Maharaj Nanda, en cuyo patio juega la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta. Cuando el Señor pidió a Raghupati Upadhyaya que recitase más, éste inmediatamente ofreció reverencias al Señor y satisfizo su ruego. ¿Quién podrá creerme cuando le diga que Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, persigue a las gopis por entre los arbustos de las orillas del río Yamuna? Así manifiesta el Señor sus pasatiempos. Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a Raghupati Upadhyaya que continuase hablando de los pasatiempos de Sri Krishna. Así el Señor quedó absorto en amor extático y su mente y su cuerpo se aflojaron. Cuando vio los signos de éxtasis de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyaya llegó a la conclusión de que el Señor no era un ser humano, sino Krishna en persona. Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó a Raghupati Upadhyaya: conforme a tu conclusión, ¿quién es el ser más importante? Y de todas las moradas de Krishna, ¿cuál piensas que es la mejor? Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó: ¿y de las tres edades de Krishna, infancia, niñez y primera juventud, cuál consideras la mejor? Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó: de todas las dulzuras, ¿cuál consideras la mejor? Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo entonces: ciertamente las conclusiones que has expuesto son perfectas. Tras decir esto, recitó el verso entero con voz entrecortada. El Señor dijo: la forma de Shyamasundar es la forma suprema. La ciudad de Mathura es la morada suprema. La primera juventud del Señor Krishna es el objeto en que siempre se debe meditar, y la dulzura del amor conyugal es la dulzura suprema. Acto seguido, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Raghupati Upadhyaya lleno de amor extático. Este, también dominado por el amor, se puso a danzar. Al ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Raghupati Upadhyaya danzar, Vallabha Bhattacharya no podía salir de su asombro. Se maravilló tanto que incluso trajo a sus dos hijos y les hizo postrarse a los pies del loto del Señor. Al enterarse de la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los habitantes de la aldea fueron a verle.
Solo con verle todos ellos se volvieron devotos de Krishna. Todos los brahmanas del lugar ansiaban invitar al Señor, pero Vallabha Bhattacharya se lo prohibió. Vallabha Bhattacharya decidió entonces que Sri Chaitanya Mahaprabhu no debía permanecer en Adaila, pues el Señor, llevado por el amor extático, se había tirado al río Yamuna. Por esa razón decidió llevarle a Prayag. Vallabha Bhattacharya dijo: quien lo desee puede ir a Prayag y allí invitar al Señor. De ese modo llevó consigo al Señor y partió hacia Prayag. Vallabha Bhattacharya evitó pasar por el río Yamuna. Después de hacer subir al Señor a una barca en el río Ganges, fue con él a Prayag. Debido a que en Prayag había grandes multitudes, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a un lugar llamado Dashashvamedha Ghat. Allí el Señor instruyó a Sri Rupa Goswami y le dotó de poder en la filosofía del servicio devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Srila Rupa Goswami el límite más elevado de la verdad acerca del Señor Krishna, la verdad acerca del servicio devocional y la verdad acerca de las melosidades trascendentales que culminan en el amor conyugal entre Radha y Krishna. Por último, habló a Rupa Goswami acerca de las conclusiones finales del Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Rupa Goswami todas las conclusiones que él había escuchado de Ramananda Rai y le dotó del poder necesario para entenderlas. Entrando en el corazón de Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dotó del poder de comprender adecuadamente las conclusiones de todas las verdades e hizo de él un devoto experimentado cuyas conclusiones concordaban perfectamente con los veredictos de la sucesión discipular. De ese modo, Sri Rupa Goswami fue dotado de poder por Sri Chaitanya Mahaprabhu en persona. Kavi Karnapura, el hijo de Shivananda Sena, en su libro Chaitanya Chandrodaya, ha narrado con todo detalle el encuentro entre Sri Rupa Goswami y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Con el paso del tiempo, las noticias trascendentales de los pasatiempos de Krishna en Vrindavan se habían perdido casi por completo. Para formular explícitamente esos pasatiempos trascendentales, Sri Chaitanya Mahaprabhu dotó de poder a Srila Rupa Goswami y a Sanatan Goswami, dándoles el néctar de su misericordia para cumplir con esa misión en Vrindavan. Desde el mismo comienzo, Srila Rupa Goswami sentía una profunda atracción por las cualidades trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por ello fue liberado para siempre de la vida familiar. Srila Rupa Goswami y su hermano menor, Vallabha, fueron bendecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aunque el Señor estaba situado en el plano trascendental, en su forma trascendental eterna, en Prayag habló a Rupa Goswami del amor extático trascendental por Krishna. Después el Señor le abrazó con mucho cariño y le concedió toda su misericordia. En verdad, Srila Rupa Goswami, el amigo querido de Svarup Damodar, era la réplica exacta de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y el Señor sentía por él un afecto muy, muy grande. Como personificación del amor extático de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami era por naturaleza muy hermoso. Él siguió con sumo cuidado los principios enunciados por el Señor y era una persona competente para explicar de la forma correcta los pasatiempos del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu extendió su misericordia a Srila Rupa Goswami para que éste pudiese ofrecer servicio escribiendo obras literarias trascendentales. Es así como el poeta Kavi Karnapura describió en varios pasajes las características de Srila Rupa Goswami. También ha dejado un relato de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu concedió su misericordia sin causa a Srila Rupa Goswami y a Srila Sanatan Goswami. Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami fueron objeto del amor y de los honores de todos los grandes y poderosos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando alguien regresaba a su país después de visitar Vrindavan, los devotos personales del Señor le hacían preguntas.
A quienes regresaban de Brindavan les preguntaban: ¿cómo les va en Brindavan a Rupa y Sanatan? ¿Cuáles son sus actividades en la orden de vida de renuncia? ¿Cómo se las arreglan para comer? Esas eran las preguntas que hacían. Los devotos personales del Señor preguntaban también: ¿cómo hacen Rupa y Sanatan para ocuparse las 24 horas del día en servicio devocional? Entonces la persona que había regresado de Brindavan alababa a Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Los dos hermanos no tienen en realidad residencia fija. Viven bajo los árboles, una noche bajo un árbol y a la siguiente bajo otro. Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami piden un poco de comida en la casa de los brahmanas. Abandonando toda forma de disfrute material, solo comen un poco de pan seco y garbanzos fritos. No llevan más que un cántaro con agua y se visten con un manto hecho jirones. Cantan constantemente los santos nombres de Krishna y hablan de sus pasatiempos. Además, danzan llenos de júbilo. Pasan casi las 24 horas del día ocupados en ofrecer servicio al Señor. Normalmente no duermen más de hora y media y algunos días, cuando cantan continuamente el santo nombre del Señor, no duermen nada. A veces escriben obras literarias trascendentales acerca del servicio devocional y a veces escuchan acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu y pasan el tiempo pensando en el Señor. Los devotos personales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando escuchaban acerca de las actividades de Rupa Goswami y Sanatan Goswami, solían decir: nada es sorprendente en una persona que ha recibido la misericordia del Señor. El propio Srila Rupa Goswami ha hablado de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu en su auspiciosa introducción a su libro Bhakti Rasamrita Sindhu. Allí dijo: aunque soy el más bajo de los hombres y no poseo conocimiento, me ha sido concedida con gran misericordia la inspiración para escribir obras literarias trascendentales acerca del servicio devocional. Por ello ofrezco reverencias a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la suprema personalidad de Dios, quien me ha dado la oportunidad de escribir estos libros. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó 10 días en Prayag. Allí instruyó a Rupa Goswami, dotándole de la potencia necesaria. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: mi querido Rupa, escúchame, por favor. Es imposible hacer una explicación completa del servicio devocional. Por eso, simplemente estoy tratando de darte un resumen de sus características. El océano de las melosidades trascendentales del servicio devocional es tan grande que nadie puede calcular su largo y su ancho. Sin embargo, para ayudarte a saborearlo, trataré de darte una gota. En este universo hay un número ilimitado de entidades vivientes en 8.400.000 especies, y todas ellas vagan en el universo. El tamaño de la entidad viviente se explica que es la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Esa es la sutil naturaleza original de la entidad viviente. Si después de dividir la punta del cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa pequeñísima medida muestra el tamaño de las innumerables entidades vivientes. Todas ellas son Chit Kanna, partículas de espíritu y no de materia. Si después de dividir la punta de un cabello en 100 partes, tomamos una de esas partes y la dividimos de nuevo en 100 partes, esa 10.000ª parte muestra las dimensiones de la entidad viviente. Ese es el veredicto de los principales mantras védicos. Y el Señor Krishna dijo: de entre las partículas diminutas, yo soy la entidad viviente. Oh Señor, aunque las entidades vivientes que han recibido un cuerpo material son espirituales e ilimitadas en número, si cada una de ellas fuese omnipresente, no estarían en modo alguno bajo tu control. Sin embargo, si las consideramos partículas de la entidad espiritual eternamente existente, como partes de ti, que eres el todo espiritual supremo,
Tenemos que llegar a la conclusión de que están siempre bajo tu control. Si las entidades vivientes estuviesen satisfechas con el simple hecho de ser idénticas a ti en cuanto a partículas espirituales, serían felices teniendo tantas cosas bajo su control. La conclusión de que las entidades vivientes y la suprema personalidad de Dios son idénticas es una conclusión errónea. No es esa la realidad. Las innumerables entidades vivientes pueden dividirse en dos clases: las que pueden moverse y las que no pueden moverse. Entre las entidades vivientes que pueden moverse están las aves, los acuáticos y los animales. Entre las entidades vivientes, el número de las que se conocen como seres humanos es muy escaso. Aún así, en esa categoría pueden hacerse subdivisiones, pues hay muchos seres humanos incultos como los mlechas, los pulindas, los baudas y los shavaras. De entre los seres humanos se considera civilizados aquellos que siguen los principios védicos. Para casi la mitad de ellos todo se queda en palabras, pues cometen todo tipo de actividades pecaminosas en contra de esos principios. A esa gente no les importan los principios regulativos. De entre los seguidores del conocimiento védico, la mayoría siguen el proceso de las actividades fruitivas y hacen diferencia entre buenas obras y malas obras. De entre muchos de esos trabajadores fruitivos sinceros, tal vez uno sea realmente sabio. De entre muchos millones de esos sabios, tal vez uno esté realmente liberado. Y de entre muchos millones de personas así liberadas, es muy difícil encontrar a un devoto puro del Señor Krishna. El devoto del Señor Krishna está libre de deseos y debido a ello es pacífico. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los gyanis desean la liberación y los yogis desean opulencia material, de modo que todos ellos están llenos de deseos de disfrute y no pueden alcanzar la paz. Oh gran sabio, de entre muchos millones de personas liberadas de la materia y libres de la ignorancia, y de entre muchos millones de siddhas que prácticamente han alcanzado la perfección, difícil es encontrar un devoto puro de Narayan. Solo ese devoto está realmente satisfecho y vive completamente en paz. Las entidades vivientes vagan por todo el universo conforme a su karma. Unas se elevan a los sistemas planetarios superiores, mientras otras descienden a los sistemas planetarios inferiores. De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, solo la que es muy afortunada recibe, por la gracia de Krishna, la oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Krishna y del maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. La persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella, sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando con el proceso de Shravan y Kirtan, escuchar y cantar, la semilla comenzará a germinar. A medida que se riega la Bhakti Lata Bija, la semilla germina y la enredadera crece hasta el punto de atravesar las paredes del universo e ir más allá del río Viraja, que se encuentra entre el mundo espiritual y el material. Llega a Brahmaloka, la refulgencia del Brahman, y, atravesando ese estrato, llega al cielo espiritual y al planeta espiritual Goloka, Vrindavan. Situada en el corazón y regada con Shravan Kirtan, la enredadera del Bhakti sigue creciendo. De ese modo alcanzará el refugio del árbol de deseos de los pies del loto de Krishna, que está situado eternamente en el planeta Goloka Vrindavan, en la región más elevada del cielo espiritual. En el planeta Goloka Vrindavan, la enredadera crece mucho y produce el fruto del amor por Krishna. El jardinero, aunque sigue en el mundo material, riega continuamente la enredadera con el agua de escuchar y cantar. Si el devoto comete una ofensa a los pies de un Vaishnava,
mientras está cultivando la enredadera del servicio devocional en el mundo material, su ofensa se compara a un elefante enloquecido que arranca la enredadera y la destroza. De ese modo, las hojas de la enredadera se secan. El jardinero debe defender la enredadera levantando un vallado alrededor, de manera que el poderoso elefante de las ofensas no pueda entrar. A veces, con la enredadera del servicio devocional crecen también plantas indeseables, como las enredaderas de los deseos de disfrute material y de obtener la liberación del mundo material. Hay una ilimitada variedad de plantas indeseables. Algunas plantas innecesarias que crecen con la enredadera del Bhakti son las enredaderas del comportamiento inaceptable en quienes tratan de alcanzar la perfección, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Todas ellas son enredaderas indeseables. Si no se distingue entre la enredadera Bhaktilata y las demás enredaderas, el agua de riego se utiliza mal, pues nutre a las demás enredaderas a expensas de la planta Bhaktilata. El devoto inteligente debe cortar esas enredaderas indeseables en el mismo instante en que las vea crecer al lado de la planta original. Entonces la verdadera enredadera, la Bhaktilata, crece con fuerza, va de regreso al hogar, de vuelta a Dios y busca refugio bajo los pies del loto de Krishna. Cuando el fruto del servicio devocional madura y cae, el jardinero lo saborea y con la ayuda de la enredadera llega al árbol de deseos de los pies del loto de Krishna en Goloka Vrindavan. Una vez allí, el devoto sirve los pies del loto del Señor, que se comparan a un árbol que satisface los deseos. Lleno de felicidad, saborea el jugo del fruto del amor y alcanza la bienaventuranza eterna. Saborear el fruto del servicio devocional en Goloka Vrindavan es la perfección más elevada de la vida. En presencia de esa perfección, las 4 perfecciones materiales, religión, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y liberación, son logros de lo más insignificantes. Mientras no aparece la más leve fragancia del amor puro por Krishna, que es la hierba medicinal perfecta para controlar al Señor Krishna en el corazón, las opulencias de las perfecciones materiales, llamadas siddhis, las perfecciones brahmínicas, satya, shama, titiksha, etc., el trance de los yogis y la bienaventuranza monista del Brahman parecen maravillosas. Quien alcanza el plano del servicio devocional puro adquiere amor por Dios. Por lo tanto, voy a describirte algunos de los signos del servicio devocional puro. Cuando se cultiva el servicio devocional en su forma más elevada, es necesario estar libre de todos los deseos materiales, del conocimiento que se obtiene con la filosofía monista y de la actividad fruitiva. El devoto debe servir constantemente a Krishna de forma favorable y de manera en que el Señor lo desee. El devoto puro no debe cultivar otro deseo que el de servir a Krishna. No debe ofrecer adoración a los semidioses ni a personalidades mundanas. No debe cultivar conocimiento artificial que carece de conciencia de Krishna, ni debe ocuparse en otra actividad que las actividades conscientes de Krishna. Debe ocupar todos sus sentidos purificados en el servicio del Señor. Esa es la práctica favorable de actividades conscientes de Krishna. Esas actividades reciben el nombre de Shuddha Bhakti, servicio devocional puro. Si el devoto ofrece servicio devocional puro de ese modo, con el paso del tiempo se desarrolla en él su amor original por Krishna. En escrituras védicas como los Pancharatras y el Srimad Bhagavatam se explican esos signos. Bhakti, o servicio devocional, significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio del Señor, la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. El servicio que el alma espiritual ofrece al Supremo tiene 2 efectos colaterales.
La persona se libera de todas las falsas identificaciones materiales y sus sentidos, por el simple hecho de ser empleados en el servicio del Señor, se purifican. Del mismo modo que las celestiales aguas del Ganges fluyen sin obstáculos hacia el océano, cuando mis devotos escuchan acerca de mí, sus mentes vienen a mí, pues yo habito en el corazón de todos. Estas son las características del servicio amoroso trascendental que se ofrece a Purushottam, la Suprema Personalidad de Dios. No tiene causa y no se puede obstaculizar de ningún modo. Mis devotos no aceptan Shalokya, Sharshti, Sarupya, Samipya, ni la unidad conmigo, ni siquiera si soy yo quien les ofrece estas formas de liberación. Nunca las prefieren a ofrecerme servicio. El Bhakti Yoga, con las características antes citadas, es el objetivo supremo de la vida. Quien ofrece servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios trasciende las modalidades de la naturaleza material y alcanza la posición espiritual en el plano del servicio devocional directo. Quien está infectado con el deseo de disfrute material o de liberación material no puede elevarse al plano del servicio devocional puro al Señor, aunque superficialmente ofrezca servicio devocional conforme a los principios regulativos rutinarios. El deseo material de disfrutar del mundo material y el deseo de liberarse del cautiverio material se consideran dos brujas que se apoderan de nosotros como fantasmas. Mientras esas brujas permanezcan en el corazón, ¿cómo podremos sentir bienaventuranza trascendental? Es imposible que disfrutemos de la bienaventuranza trascendental del servicio devocional mientras éstas subsistan en el corazón. Ofreciendo regularmente servicio devocional, nos vamos apegando a la Suprema Personalidad de Dios. Cuando ese apego se hace más intenso, se convierte en amor por Dios. Los aspectos básicos del prema, que se va intensificando gradualmente y dando lugar a diversos estados, son afecto, aborrecimiento, amor, apego, mayor apego, éxtasis y gran éxtasis. El crecimiento gradual del prema se puede comparar a los distintos estados del azúcar. Primero está la semilla de la caña de azúcar, luego la caña de azúcar y luego el jugo que se extrae de la caña. Ese jugo, una vez hervido, forma primero melaza líquida, después melaza sólida y después azúcar, azúcar cande, roca de azúcar cande y por último rombos de cristal. La combinación de todas esas etapas se denomina Sthayi Bhava, amor continuo por Dios en servicio devocional. A esos estados hay que sumar Vibhava y Anubhava. Cuando el nivel más elevado de amor extático se mezcla con las características de Sattvika y Vyabhichari, el devoto saborea la bienaventuranza trascendental de amar a Krishna en diversidad de gustos nectáreos. Esos gustos son como una combinación de yogur, azúcar cande, ghee, mantequilla clarificada, pimienta negra y alcanfor, y son tan sabrosos como el néctar dulce. En función del devoto, el apego entra en las 5 categorías de Shanta Rati, Dasya Rati, Sakya Rati, Vatsalya Rati y Madhura Rati. Esas 5 categorías surgen de las distintas formas de apego que los devotos manifiestan por la Suprema Personalidad de Dios. Las melosidades trascendentales que se derivan del servicio devocional también son de 5 tipos. Las principales melosidades trascendentales que se experimentan con la Suprema Personalidad de Dios son 5. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhura. Aparte de las 5 melosidades directas, hay 7 melosidades indirectas. Risa, asombro, caballerosidad, compasión, ira, desastre y miedo. Las 5 melosidades trascendentales directas del servicio devocional están de forma permanente en el corazón del devoto
mientras que las 7 emociones indirectas aparecen súbitamente bajo ciertas condiciones y parecen más poderosas. Ejemplo de Shanta Bhakta son los 9 Yogendras y los 4 Kumaras. Los ejemplos de devotos en actitud de Dasya Bhakti son innumerables, pues esa clase de devotos existen en todas partes. En Vrindavan, los ejemplos de devotos con actitud de fraternidad son Sridham y Sudama. En Dwarka, los amigos del Señor son Bhima y Arjuna. En Vrindavan, los devotos con amor paternal son Madre Yashoda y Padre Nanda Maharaj, mientras que en Dwarka, los padres del Señor son Vasudeva y Devaki. Hay además otras personas superiores que son devotos con actitud de amor paternal. Las principales devotas con amor conyugal son las gopis de Vrindavan, las reinas de Dwarka y las diosas de la fortuna de Vaikunta. Esas devotas son incontables. El apego por Krishna se divide en 2 categorías. Una es el apego con temor y reverencia, y la otra es el apego puro, sin reverencia. El apego puro sin reverencia se da en Gokula Vrindavan. El apego en que predominan el temor y la reverencia se da en las ciudades de Mathura y Dwarka, y también en Vaikunta. Cuando predomina la opulencia, el amor por Dios queda en cierto modo mutilado. Sin embargo, en la devoción Kevala, el devoto, aunque se da cuenta de la ilimitada potencia de Krishna, se considera igual a él. En el plano trascendental de neutralidad y servicio, a veces cobra preeminencia la opulencia del Señor, pero en las melosidades trascendentales de amor fraternal, paternal y conyugal, se da poca importancia a esa opulencia. Cuando Krishna ofreció oraciones a los pies del loto de sus padres, Vasudeva y Devaki, ambos sintieron respeto, reverencia y temor, debido a que conocían sus opulencias. Cuando Devaki y Vasudeva comprendieron que sus 2 hijos, Krishna y Balaram, que les habían ofrecido reverencias, eran la suprema personalidad de Dios, sintieron temor y no les abrazaron. Cuando Krishna manifestó su forma universal, Arjuna sintió reverencia y temor y pidió perdón por su atrevimiento de haber tratado siempre a Krishna como a un amigo. Considerándote mi amigo y sin conocer tus glorias, te he llamado irreflexivamente, oh Krishna, oh Yadava, oh amigo mío. Por favor, perdona todo lo que haya hecho por locura o por amor. Te he faltado al respeto muchas veces bromeando mientras descansábamos, acostándome en la misma cama, sentándome o comiendo contigo, a veces a solas y a veces frente a muchos amigos. Oh tú, el infalible, por favor, perdóname por todas esas ofensas. Aunque Krishna estaba bromeando, la reina Rukmini pensó que él iba a abandonar su compañía y sintió un gran desasosiego. En cierta ocasión en que Krishna se encontraba en Dwaraka, el Señor habló bromeando a Rukmini. Ella se puso muy triste, llena de temor y lamentación. Perdida la inteligencia, dejó caer las pulseras y soltó el abanico con que abanicaba al Señor. Su peinado se deshizo y de pronto se desmayó y cayó como un árbol de bananas abatido por vientos tempestuosos. En el estado de Kevala, devoción sin mezclas, el devoto no tiene en cuenta la ilimitada opulencia de Krishna, aunque puede que la perciba. Para él, lo único digno de tenerse en cuenta es su propia relación con Krishna. Al ver todos los universos en la boca de Krishna, Madre Yashoda quedó atónita por un momento. Los seguidores de los 3 Vedas adoran al Señor igual que a Indra y otros semidioses y le ofrecen sacrificios. Las personas santas que entienden su grandeza mediante el estudio de los Upanishads le adoran como Brahman impersonal. Los grandes filósofos que estudian analíticamente el universo le adoran como Purusha. Los grandes yogis como la superalma omnipresente. Y los devotos como suprema personalidad de Dios. Madre Yashoda, sin embargo, consideraba al Señor su propio hijo. Krishna, aunque está más allá de la percepción de los sentidos y no está manifiesto entre los seres humanos,
Adopta la apariencia de un ser humano con un cuerpo material. Así pues, Madre Yashoda pensaba que él era su hijo y ató al Señor Krishna con una cuerda a un mortero de madera, como si fuese un niño corriente. Cuando fue derrotado por Sridham, Krishna tuvo que llevarlo sobre sus hombros. De forma similar, Bhadrasena llevó a Vrishaba y Pralamba a Balaram, el hijo de Rohini. Mi muy querido Krishna, me estás adorando a mí y has abandonado la compañía de todas las demás gopis que querían disfrutar contigo. Pensando así, Srimati Radharani se consideró la gopi más amada por Krishna. Llena de orgullo, había abandonado el Rasalila con Krishna. En la profundidad del bosque dijo: mi querido Krishna, no puedo caminar más. Puedes llevarme a donde quieras. Cuando Srimati Radharani hizo esa petición a Krishna, Krishna dijo: súbete en mis hombros. Tan pronto como Srimati Radharani intentó hacerlo, Krishna desapareció. Entonces Srimati Radharani quedó lamentándose de lo que había pedido y de la desaparición de Krishna. Querido Krishna, nosotras, las gopis, sin hacer caso de la orden de nuestros esposos, hijos, familia, hermanos y amigos, hemos dejado su compañía y hemos venido a ti. Tú lo sabes todo acerca de nuestros deseos. Hemos venido solamente porque nos sentimos atraídas por la suprema música de tu flauta, pero tú eres un gran engañador, pues ¿quién sino abandonaría la compañía de muchachas jóvenes como nosotras en la oscuridad de la noche? Cuando alguien está completamente apegado a los pies del loto de Krishna, alcanza el estado de Samata. La palabra Shamata se deriva de la palabra Shama. Por lo tanto, Shantarasa, la posición de neutralidad, significa estar completamente apegado a los pies del loto de Krishna. Ese es el veredicto que viene de labios de la Suprema Personalidad de Dios. Ese estado se denomina autorrealización. Estas son las palabras de la Suprema Personalidad de Dios. Quien tiene la inteligencia completamente apegada a mis pies de loto, pero no ofrece servicio práctico, ha alcanzado el estado denominado Shantarati o Shama. Sin Shantarati, el apego por Krishna es muy difícil de conseguir. La palabra Shama o Shantaras indica apego por los pies del loto de Krishna. Dhamma significa controlar los sentidos y no desviarse del servicio del Señor. Soportar la desdicha se llama titiksha y driti significa controlar la lengua y los genitales. Abandonar todos los deseos que no están en relación con Krishna es la tarea de quien se halla en el plano de Shantaras. Solo el devoto de Krishna puede situarse en ese plano. Por esa razón recibe el nombre de Shanta Rasa Bhakta. El devoto que se sitúa en el plano de Shantaras no desea ni la elevación a los planetas celestiales ni la liberación. Esos logros son el resultado de karma y jnana, y el devoto no los considera mejores que el infierno. La persona situada en el plano de Shantaras manifiesta las dos cualidades trascendentales de desapego de todos los deseos materiales y completo apego a Krishna. La persona que es devota de la Suprema Personalidad de Dios, Narayan, no siente temor de nada. Al devoto, la elevación al reino celestial, la condena en el infierno y la liberación del cautiverio material le parecen lo mismo. Estas dos cualidades del estado de Shanta impregnan la vida de todos los devotos. Son como la cualidad del sonido en el cielo. La vibración sonora se encuentra en todos los elementos materiales. La naturaleza de Shantaras es que en ella no existe ni la más mínima intimidad. Predominan, al contrario, el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado. Al nivel de Shantaras solamente se percibe la propia posición constitucional, pero elevándose al plano de Dasyaras se entiende mejor la opulencia plena de la Suprema Personalidad de Dios. En el plano de Dasyaras, el conocimiento relativo a la Suprema Personalidad de Dios se revela con temor y reverencia. Al ofrecer servicio al Señor Krishna,
El devoto en el plano de Dasya Ras da al Señor felicidad constantemente. Las cualidades de Shanta Ras también se encuentran en Dasya Ras, pero con la añadidura del servicio. Así, el nivel de Dasya Ras contiene al mismo tiempo las cualidades de Shanta Ras y de Dasya Ras. En el plano de Sakya Ras se manifiestan tanto las cualidades de Shanta Ras como el servicio de Dasya Ras. En el nivel de fraternidad, las cualidades de Dasya Ras están mezcladas con la confianza propia de la fraternidad en lugar del temor y la reverencia. En el plano de Sakya Ras, el devoto a veces ofrece servicio al Señor y a veces, a cambio, hace que Krishna le sirva a él. Cuando jugaban a luchar, los pastorcillos a veces se subían a hombros de Krishna y otras veces dejaban que Krishna se subiese en sus propios hombros. En ese plano de la fraternidad están ausentes el temor y la reverencia, pues en ese rasa predomina el servicio impregnado de confianza. Por lo tanto, Sakya Ras se caracteriza por las cualidades de 3 rasas. En el plano de Sakya Ras, la suprema personalidad de Dios, Krishna, se siente controlado por los devotos que gozan de gran intimidad con Él y se consideran iguales a Él. En el plano del amor paternal, las cualidades de Shanta Ras, Dasya Ras y Sakya Ras se transforman en una forma de servicio denominada sustento. La esencia del amor fraternal es la intimidad carente de la formalidad y la veneración que encontramos en Dasya Ras. Debido a un mayor sentido de intimidad, el devoto que actúa en el plano del amor paternal castiga y riñe al Señor como haría un padre corriente con su hijo. En el plano del amor paternal, el devoto se considera el sustentador del Señor. El Señor es así el objeto de manutención, como un hijo. Por esa razón, esta melosidad goza en plenitud de las cualidades de 4 rasas, Shanta Ras, Dasya Ras, fraternidad y amor paternal. En ese nivel, el néctar trascendental es mayor. El intercambio de felicidad espiritual entre Krishna y su devoto, en el que Krishna se deja controlar por el devoto, se compara a un océano de néctar en el que se sumergen el devoto y Krishna. Ese es el veredicto de los sabios eruditos que saben apreciar la opulencia de Krishna. De nuevo ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios. Oh mi Señor, yo te ofrezco reverencias miles y miles de veces con todo mi afecto, pues con tus pasatiempos personales sumerges a las gopis en un océano de néctar. En reconocimiento de tu opulencia, los devotos suelen declarar que tú estás siempre bajo el dominio de sus sentimientos. En el plano del amor conyugal, el apego por Krishna, el servicio que se le ofrece, los despreocupados sentimientos de fraternidad y los sentimientos de manutención se vuelven mucho más íntimos. En el plano del amor conyugal, el devoto ofrece su cuerpo en el servicio del Señor. Así, en ese nivel están presentes las cualidades trascendentales de los 5 rasas. En los elementos materiales, comenzando por el éter, se van manifestando una tras otra todas las cualidades materiales. En un proceso de evolución gradual surge primero una cualidad, después 2, 3 y 4, y en la tierra aparecen las 5 cualidades. De modo parecido, en el plano del amor conyugal están amalgamados todos los sentimientos de los devotos. El gusto intensificado es ciertamente maravilloso. Sri Chaitanya Mahaprabhu concluyó entonces: simplemente te he dado una visión general de las velocidades del servicio devocional. El modo de ajustar y desarrollar todo esto lo dejo a tu consideración. Cuando alguien piensa en Krishna constantemente, en su corazón se manifiesta el amor por él. Aunque sea un ignorante, por la misericordia del Señor Krishna puede alcanzar la lejana orilla del océano del amor trascendental. Tras decir esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Srila Rupa Goswami. El Señor entonces decidió ir a la ciudad de Benares. A la mañana siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu se levantó dispuesto a partir hacia Varanasi, Benares.
Entonces Srila Rupa Goswami presentó la siguiente petición a los pies del loto del Señor. Si me das permiso, iré con tu señoría. No me es posible soportar las olas de la separación. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, tu deber es cumplir mi orden. Has venido hasta las cercanías de Vrindavan, ahora debes ir allí. Más adelante puedes ir de Vrindavan a Jagannath Puri pasando por Bengala, Gaudadesh. Allí volveremos a vernos. Tras abrazar a Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu montó en una barca. Rupa Goswami se desmayó, desplomándose allí mismo. El brahmana de Deccan llevó a Rupa Goswami a su casa. A continuación, los dos hermanos partieron hacia Vrindavan. Después de mucho caminar, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Varanasi, donde se encontró con Chandrasekhara, quien salía de la ciudad. En un sueño, Chandrasekhara había visto que el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu había venido a su hogar, de modo que por la mañana salió de la ciudad a recibir al Señor. Mientras esperaba fuera de la ciudad, Chandrasekhar vio de pronto a Sri Chaitanya Mahaprabhu que llegaba y se postró a los pies del loto del Señor. Sintiéndose muy feliz, llevó el Señor a su casa. También Tapan Mishra tuvo noticia de la llegada del Señor a Varanasi y fue a verle a casa de Chandrasekhar. Después de conversar un tiempo, invitó al Señor a almorzar a su casa. Tapan Mishra llevó a Chaitanya Mahaprabhu a su casa y le sirvió un almuerzo, mientras que Chandrasekhar invitó a Balabhadra Bhattacharya a almorzar en su casa. Tras ofrecer de almorzar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tapan Mishra pidió una gracia al Señor y le suplicó que le otorgase su misericordia. Tapan Mishra dijo, tu señoría, por favor, mientras estés en Varanasi, no aceptes ninguna invitación de nadie aparte de mí. Sri Chaitanya Mahaprabhu sabía que no iba a pasar allí más que 5 o 7 días. No iba a aceptar ninguna invitación que supusiera relacionarse con sannyasis mayavadis. Pensando así, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó almorzar en casa de Tapan Mishra y estableció su residencia en casa de Chandrasekhar. El brahmana de Maharashtra vino a ver al Señor y él le recibió. Por el afecto que sentía por él, el Señor le otorgó su misericordia. Al saber de la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los miembros respetables de las comunidades brahmana y kshatriya fueron a verle. Sri Rupa Goswami recibió de este modo una gran misericordia del Señor y yo he hecho una breve narración de todos esos temas. Todo el que escucha esta narración con fe y amor ciertamente adquiere amor por Dios a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos.